Sí, importante, y además con toda la programación que estamos preparando como canal de televisión de la Universidad de Concepción, desde las 15 horas también ahí para que se puedan sumar a todos estos programas que se están haciendo en torno a este Día Mundial del Agua, algo que nos preocupa, que nos ocupa, y ahí, como dice nuestro generador de caracteres, un futuro sin agua. Y desde las 15 horas junto a Edgardo Vargas y Javiera Sangüesa, desde la Laguna Redonda, los estarán acompañando con estas temáticas y también analizando desde otras perspectivas lo que significa en esta oportunidad y la conversación que queremos pasar a realizar en relación a las inundaciones y la preocupación en torno también a lo que se viene para esta temporada de invierno. Yo creo que a todos se nos viene inmediatamente una de las calles acá de Concepción que en invierno nota obligatoria ahí respecto ahí al sector de Lomas, Ramón Carrasco, cómo se inundan y bueno, y qué medidas podemos hacer también en torno a eso y la preocupación también con lo que está ocurriendo o con lo que ocurrió con los mega incendios, qué pasa también y qué va a pasar en esos sectores, es algo que queremos también profundizar. Todo tiene relación, ya se vienen las lluvias, cómo poder lograr, ¿verdad?, que estas no atenten, ¿verdad?, con el tema de las inundaciones, las zonas afectadas por los incendios. Todo está entrelazado y vinculado y es justamente esa la conversación que queremos tener hoy día, ¿verdad?, con Oscar Lin, quien es ingeniero civil de nuestra Universidad de Concepción, a quien bienvenimos. Muchísimas gracias por poder estar con nosotros y poder justamente abrir el debate y la conversación para ir reconociendo, ¿verdad?, lo que va a ir aconteciendo y lo que ya aconteció con respecto a los incendios, inundaciones, etcétera. Bienvenido a este panel y a este programa. Muchas gracias, pues buenos días. Gracias por la invitación. Sí, en primera instancia, bueno, algo, y cuando señalábamos esto que ocurre ahí en las lomas, te veía ahí una pequeña risita respecto, claro, ¿qué pasa con estas situaciones y lo que ocurre con las inundaciones? Lamentablemente, invierno tras invierno, que nosotros también como medio de comunicación llevamos información hasta los hogares, pero claramente es algo que tiene aburrido a vecinos, a quienes transitan constantemente ahí. Y todo tiene que ver con la planificación, cómo estamos planificando y qué podemos hacer en torno a eso, considerando también las lluvias y en general también los diversos cuerpos de aguas que tenemos acá en nuestros sectores. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que visualizar es que si bien hemos estado en un periodo de mega sequía que ha durado más de 15 años, eso no significa que en los inviernos no tengamos lluvias intensas y duraderas que pueden generar inundaciones, ¿ya? Por eso es que nosotros decimos todos los años, ¿cierto?, tenemos estos problemas como el que tú ejemplificabas. Ahora, particularmente este año, hay indicios por la temperatura media del océano, ¿cierto?, y estos indicadores climáticos y meteorológicos de que se debiera estar terminando la fase de la Niña, ¿ya? Puede venir un año niño neutral o un año con el fenómeno del niño, ya que es la fase inversa a la Niña. Y si bien no es siempre así, la mayoría de las veces el niño está asociado a un invierno más lluvioso, ¿ya? Es decir, al menos yo esperaría que tengamos un año similar al año pasado, donde ya vimos un quiebre de tendencia en el sentido de que en invierno sí hubo más precipitaciones y tuvimos más agua caída. Empezó un poquito a aparecer una luz al final del túnel de esta sequía que estábamos sufriendo. Ahora, en términos de planificación, el tema es difícil con las inundaciones porque la población aumenta, ¿ya? Y al aumentar va ocupando también lugares más vulnerables a ser inundados. Y entonces, los planes reguladores intentan proteger eso a la población de manera que se prohíbe, ¿cierto?, ocupar planicies de inundación donde la severidad de los daños puede ser muy grande. Pero también tenemos ocupación ilegal de terrenos en algunos lados, tenemos por otro lado intervención con infraestructura, rellenos. Muchas veces la gente cuando instala sus casas enalta el sitio y eso hace que el agua no entre allí, pero se desvía hacia otros lugares donde antes no llegaba, ¿ya? Y eso se hace de una forma poco regulada. Es muy difícil también la fiscalización, porque estamos hablando acá en realidad de un problema que surge terreno a terreno. Y también hay medidas un poco más masivas, canalización de los ríos, por ejemplo, como la que se hizo en el río Andalí, en el estero Nonguén, ¿cierto? Son medidas que tienen que mirarse de una forma más integral para que no se solucione el problema de forma muy acotada en algunos sectores, pero se agrave a la vez en otros sectores que no se intervinieron.
Nosotros siempre salimos a la calle a hacerle preguntas a las personas para hacer un diagnóstico personal de qué opinan sobre ciertos temas. Y nos tocó la semana pasada justamente y preguntamos a las personas que estaban en el centro de la región qué se hacía con respecto, por ejemplo, a prepararnos para el tema de las precipitaciones, sobre todo en la zona de los incendios. Y muchas personas lo que decían, y me parece súper cierto y súper genuino que así lo digan, ponernos el parche antes de la herida. Intentar pensar y planificar antes para así no tener que estar lamentando y tratando de solucionar las cosas después. ¿Qué tan importante es eso para una buena planificación, en este caso, con respecto, ¿verdad?, a las inundaciones y a todo lo que se va a venir probablemente con respecto a las lluvias? Sí, yo creo que es súper importante migrar en la gestión del riesgo que tenemos o que hemos tenido en las últimas décadas, que tiene un enfoque muy basado, ¿cierto?, en la reparación, en atender la emergencia, minimizar los daños, pero en ningún caso yo diría que tenemos una gestión del riesgo basada en lo preventivo, en la preparación, en disminuir sobre todo la vulnerabilidad de las personas mediante educación. Muchas veces es simplemente información, es el hecho de saber que uno vive en un lugar que puede ser afectado, lo que cambia la actitud de las personas, genera medidas de preparación que después impide que ocurran los desastres. Y en ese sentido creo que todavía faltan esfuerzos y hay espacio para mejorar bastante en cuanto a disminuir vulnerabilidades. El cambio climático, ¿cómo viene a jugar un rol también más allá de lo que hacemos nosotros como sociedad y lo que hacemos particularmente acá en el Biobío, de cómo hemos ido planificando, construyendo? Obviamente la pandemia también cambió un poquito los esquemas, muchas personas que se fueron más a las zonas rurales. Bueno, ya estamos retornando a esta pseudo normalidad y obviamente también llega más ciudad a las zonas urbanas. Pero el cambio climático, no sé, pienso, 2015-2006 lo que ocurrió con las inundaciones precisamente en el sector ahí Collado, en el Estero Nonguén. De esa fecha a lo que pasa ahora en otros sectores, porque como que esto es un poquito cíclico también, como que ya pasa en un sector, pasa en otro. ¿Cómo va afectando también esto, considerando las medidas que podemos hacer? Porque si bien hablábamos anteriormente con Ricardo Barra, claro, el tema agrícola se lleva más del 70% de las aguas, lo que vamos consumiendo nosotros como personas, que un porcentaje menor, pero ¿qué podemos hacer también? Pese a que sea a menor escala nuestro aporte, pero también desde la sociedad civil, vecino y vecina en sus sectores, chuta, ya estamos viviendo acá, ¿qué podemos hacer acá? En colaboración también con otras entidades, la academia y constantemente está investigando y buscando también soluciones. Otra parte es que si la clase política y quienes toman las decisiones hacen caso omiso o no a esas investigaciones. Sí, a ver, lo que está bastante claro es que el cambio climático como una tendencia global de largo plazo, ¿cierto?, acentúa rasgos característicos del clima, ¿ya? Y eso hace que se vincule, por ejemplo, la severidad de los incendios a estas altas temperaturas y estos extremos de temperaturas al cambio climático. Asimismo, la intensidad de las lluvias, la duración de las lluvias también ha aumentado en las últimas décadas producto del cambio climático, y eso también genera inundaciones más severas. Por otro lado, las sequías en los periodos secos de verano también se han hecho más intensas, ¿ya? Entonces ese es como el panorama ante un escenario de cambio climático que estamos viviendo. Ahora, ¿qué podemos hacer en particular, por ejemplo, con el tema de los incendios? Es bien delicado. El hecho de que se haya quemado una superficie tan grande del territorio, como en el caso de Santa Juana, sí, implica varias cosas en términos hidrológicos, ¿ya? Hay que entender que el agua en el ciclo hidrológico circula, ya tal como lo dice la palabra ciclo, ya va pasando por distintas fases. Entonces, básicamente entendemos la cantidad de agua en el planeta es constante. Sin embargo, se puede concentrar en una fase más que en otra, ¿ya? Y si miramos ahora el caso de una lluvia sobre una cuenca, sobre el territorio, esa agua va a ser interceptada por la vegetación muchas veces, parte de eso se va a evaporar directamente por haber quedado sobre las hojas o el follaje, otra parte va a escurrir y va a llegar a la superficie del terreno y va a infiltrar, va a pasar al agua subterránea. Y lo que no infiltre ni sea interceptado y evaporado va a escurrir por las laderas. Ese escurrimiento por las laderas
va a ir erosionando eventualmente, si es que el suelo está propenso de ser erosionado, más suelto, sin cobertura vegetal. Se va a ir concentrando en pequeños canales hasta llegar a los esteros, los ríos y va a volver al mar. Se va a evaporar, va a generar de nuevo las lluvias y esto va a empezar a dar vuelta, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos un incendio, dependiendo por supuesto de la severidad, afectamos esta cobertura vegetal, ¿ya? Y por lo tanto la protección del suelo, ¿ya? Y eso hace que se intercepte menos lluvia, por lo tanto la intensidad, la cantidad de agua en tiempos de poca duración que llega al suelo es mayor, tiene mayor capacidad erosiva, pero además también ya no hay raíces tan activas que saquen agua de la parte subsuperficial, ¿ya? Por lo tanto se generan mayores cantidades de agua en el suelo. Eso, al saturar el suelo a su vez, hace que en lugares de alta pendiente y mayor exposición de las laderas puedan producir deslizamientos, aluviones o remociones en masa, dependiendo del tamaño, la escala y todo eso. Entonces, como medidas preventivas, es indudable que hay que hacer un buen catastro de estos lugares. No tienen para qué catastrarse o pensarse en grandes desastres, en aluviones como los que tuvimos el 2015 en la zona norte del país, por ejemplo. Sí. Acá más bien yo estaría pensando en pequeñas remociones en masa en taludes que tienen mucha inclinación, que pueden saturarse porque perdieron cobertura vegetal y que pudieran generar, por ejemplo, cortes de camino, pudieran afectar las captaciones de agua en sistemas de agua potable rural. ¿Ya? Ese tipo de cosas son las que se pueden prevenir de una manera relativamente sencilla y yo creo que todavía estamos a tiempo. Por ejemplo, con pequeñas represas, hablamos de estructuras menores de madera que pueden hacerse o con gaviones. Hay diferentes materialidades que se pueden aplicar ahí. Sí, yo quería también preguntar, y yo creo que la gente en casa también debe cuestionarse, ¿cómo poder quizás aprovechar las aguas lluvias? ¿Qué tan alejados estamos de poder, por ejemplo, crear canaletas para poder aprovechar toda esa agua que muchas veces se va perdiendo en inundaciones? ¿Estamos atrasados en ese ítem todavía como país? ¿O quizás está comenzando a adquirir esa tecnología para poder justamente esa agua utilizarla de buena manera y que no justamente se generen todos estos problemas que pueden generarse a la larga? Sí, es una muy buena idea. Yo creo que la cosecha de agua lluvia viene del tiempo de los griegos, ¿ya? No es algo que se practique masivamente en América Latina. Se está empezando a ver en la zona del secano costero nuestro. Yo creo que hay que fomentarlo. Es una tecnología muy sencilla. Ya basta con aprovechar los techos como colectores de estas aguas lluvias. Canalizarlos a través de las canaletas y esto llevarlo a un depósito hermético. Ya lo importante es que sea hermético porque si no se nos va a evaporar. Ya la evaporación en nuestras regiones, Ñuble, Biobío, es muy alta. Ya vale decir, si nosotros acumuláramos en un estanque abierto el metro aproximadamente de lluvia que cae al año, también se nos evaporaría ese metro durante los meses de más temperatura. Sí. Y Connie, si me permite justamente enfocarnos en quizás educar a la gente para que pueda aprender a hacer esta quizás actividad de ir juntando en toda esta época lluviosa que ya está por llegar, sería una buena actividad quizás para poder hacer que la gente pueda tenerle mayor conciencia a las aguas lluvias y así poder generar nuestras propias aguas en casa para utilizarlas para el lavado de autos, para el lavador, etcétera. De todas maneras, yo creo que es una solución que por supuesto no resuelve todo el problema, pero contribuye de manera fuerte a sobre todo esos casos que son los más difíciles, ya donde simplemente no hay agua, personas que están recibiendo en camiones aljibe una cantidad relativamente menor. Si ellos pudieran complementar con estos estanques ya, y tener, no sé, una capacidad de 5.000, 6.000 litros con lluvia almacenada, eso les daría una autonomía bastante buena para todo lo que es el uso doméstico del agua. Sí, los sectores más afectados porque, claro, lo que ocurre y lo que ocurrió en este último tiempo, no sé, yo pienso quizás en 20 años atrás, las lluvias eran constantes. Teníamos semanas, no sé, yo pienso que la vacación de invierno no paraba de llover y la vacación de invierno era en la casa. Pero en estos momentos de cambio climático y todo lo que ha significado, la lluvia viene en gran cantidad en la noche, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí también? Porque eso no lo podemos prever, no podemos tomar una medida. Ahí nos funciona también este tema de poder recepcionar toda esta agua lluvia porque el suelo no da más, pues llega un punto en que ya no va a dar más y va a empezar a escurrir de alguna u otra manera. Exactamente, ese es un desafío para la infraestructura, todas las canalizaciones de agua lluvia, los drenajes urbanos.
se ven estresados cuando la intensidad es muy alta, ¿ya? Cuando la cantidad de agua para la que están pensados cae en un tiempo menor. La solución ahí es difícil porque pasa por más infraestructura. Claro. Tenemos algunas técnicas alternativas para el tratamiento de aguas lluvia, como por ejemplo los pavimentos permeables, ¿ya? Es decir, cuando se hace un estacionamiento, por ejemplo, en medio de la ciudad, si la alternativa es asfaltarlo completamente y dejar esa zona impermeable, o bien poner adoquines, ¿ya? Que permiten la infiltración entre medio de los mismos elementos ahí, es mucho mejor preferir ese tipo de soluciones, ¿ya? Eso es como la tendencia también a implementar en ciudades, jardines de infiltración, parques urbanos, lagunas donde se retenga un poco esta agua, que no tienen que ser grandes cuerpos de agua como los naturales. En Concepción tenemos varias lagunas, ustedes las mostraban, ¿cierto? Son bien bonitas. Acá se puede tratar simplemente de los jardines que están, por ejemplo, en las rotondas, ¿ya? Que se puedan usar dándole la geometría adecuada para que eso se anegue durante las grandes lluvias y entonces se después infiltre lentamente y no estrese el sistema de colectores. Sí. Hoy día también me gustaría hablar sobre algunos datos. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Mundial dice que la cantidad de desastres relacionados con el clima se ha multiplicado por 5 en los últimos 50 años y se ha cobrado en promedio la vida de 115 personas y causando 202 millones de dólares en pérdidas económicas todos los días. Esto es también directamente proporcional a la mano del hombre. Tiene que ver justamente la poca educación la que está haciendo y ocasionando todos estos desastres que hoy día están aconteciendo a nivel mundial. Sí, yo diría que hay una correlación del riesgo y la cantidad de daños que observamos con la exposición de la población a estas amenazas, ¿ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las inundaciones, que es lo que yo más manejo, las inundaciones causan el 30% aproximadamente de todos los desastres que están relacionados con el clima, desastres naturales, ¿ya? Ahora, ese 30% genera la mayor cantidad de muertes y también de daños económicos, ¿ya? O sea, las inundaciones, por supuesto, bien de la mano con los terremotos, ya son de los desastres naturales más severos. Todas las medidas que podamos tomar en el sentido de mitigar un poco son valiosas. Yo creo que hay espacio, sobre todo en temas de vulnerabilidad, como les decía al inicio, para que los daños se mantengan en una condición más acotada. Sí, respecto también a los estudios que se hacen en torno a esto y lo que se hace precisamente en nuestra universidad, porque bueno, nosotros hablamos ya, el 30 de marzo cumple 33 años, el Centro EULA, el CREAM por su parte también aportando, y son diversas disciplinas que convergen acá, desde la ingeniería civil, porque uno creería ya quizás, no sé, ciencias ambientales solamente, pero acá cómo se va trabajando en conjunto y lo que se ha podido lograr también en todo este tiempo y en tus trabajos particulares, de aportar de una u otra manera, y que entendemos que la sociedad ha cambiado y está más atenta a esto. La sociedad civil obviamente ha tomado un rol fundamental, pero la academia siempre ha estado investigando estas cosas. La ciudadanía, si bien del 2019 a la fecha y con el mismo movimiento social, se empoderó y posicionaba estas mismas temáticas medioambientales, lo que significa el agua, la gobernanza del agua, términos que quizás para nosotros como personas comunes y corrientes a inicios del 2000 no eran tan habituales, pero sí para la academia. Sí, por supuesto, yo creo que ha sido un desarrollo continuo de investigación al interior de la universidad. Hay muchos grupos de investigadores que trabajan en torno al tema del agua. Es muy diverso, ¿cierto? Desde temas de cantidad, energía, calidad, planificación para un mejor uso del recurso, etc. Por lo que convergen prácticamente todas las disciplinas. También hay temas de salud súper relevantes en temas relacionados con agua. Ahora, en particular, en temas de infraestructura, en ingeniería civil, hay también mucha investigación realizada para optimizar distintas obras de infraestructura, desde embalses hasta captaciones de agua, puentes, defensas fluviales. O sea, hoy en día toda la infraestructura expuesta al agua, o que la aproveche, o bien que busque de alguna manera defenderse de lo que pueda causar el agua,
es diseñada, hay normativas, hay buenas prácticas de ingeniería y lo vemos, digamos, en todo el sistema, ¿ya? En general, yo diría también que así como las edificaciones responden bastante bien ante la severidad de los terremotos que tenemos en Chile, la infraestructura que maneja recursos hídricos también funciona de manera bastante adecuada. Es un desafío adaptarnos al cambio climático, van cambiando las imposiciones, las restricciones y también las necesidades a lo largo del tiempo. Y bueno, en eso trabajamos en el día a día. ¿Ya? Incorporar a las comunidades, por ejemplo, con temas de sociología, es algo que ha entrado muy fuerte en las facultades que tienen un carácter más de ciencias naturales o físico-matemáticas, y en eso visualizo yo hartos esfuerzos al interior de la universidad en integrar estas disciplinas. Dentro de tu investigación, y disculpa, precisamente es la sociohidrología, el cambio climático, sociohidrología. Yo actualmente sí dirijo un proyecto Anillos que tiene que ver con el cambio climático y la sociohidrología de inundaciones. ¿Ya? En el equipo está Felipe Link, que es sociólogo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, está Octavio Rojas, que es geógrafo del Centro EULA, está Alejandra Ster también, que ha hecho mucha investigación en cambio climático, es hidróloga, está Mari Carmen Guerra, que es ingeniera hidráulica, similar a lo que hago yo, y está Juan Carrasco, que si bien Juan Antonio Carrasco, muy conocido por todo su trabajo en ingeniería de transporte. Estamos viendo ahí cómo integrar también estas disciplinas y estos conocimientos. Juan ha trabajado mucho más con personas que, por supuesto, los hidrólogos, y por ahí estamos buscando también los vínculos. Óscar, para ir finalizando, ¿algunos consejos prácticos que pudiésemos dar hoy día a todas aquellas personas para de manera práctica quizás ir previniendo el tema de las inundaciones? ¿Qué pueden empezar ya a hacer en casa? ¿Hay algo en lo que podamos aferrarnos para quizás prepararnos de la mejor manera para las lluvias que probablemente se van a venir prontamente? Sí, yo creo que, bueno, las cosas clásicas que ya existían también en los años 80, tener en buen estado, ¿cierto?, todos los sistemas de drenaje, las canaletas de los techos, etcétera. Pero también aprovechar las tecnologías que tenemos disponibles hoy día. El pronóstico meteorológico ha mejorado mucho en los últimos años, la verdad es que hoy día es bastante más certero, y entonces estar atento, ¿ya? O sea, si sabemos que va a llover en 2 o 3 días más, que estas eventuales inundaciones no nos sorprendan, ¿ya? Sino que estemos mentalizados, estemos un poco más preparados. En las comunidades donde existe algún tipo de organización comunitaria, también estar ya contactados, ¿cierto?, y con algún plan de acción. Muchas veces esto sucede en torno a las compañías de bomberos o a las juntas vecinales, a algunas iglesias, a las escuelas. Distintas comunidades en distintas localidades se organizan de manera diferente, pero en general lo que observamos es que la gente sí está de alguna manera organizada a nivel comunitario, y entonces este es el momento de empezar a activar esas redes para estar menos vulnerables. Así es, bueno, agradecerte la instancia de poder conversar contigo. Bueno, un gran saludo a todo el equipo que también compone nuestra Universidad de Concepción, especialista en hidráulica hoy día, para justamente poder abordar un tema que es tan interesante de tratar con todas las personas que están en casa, construir justamente desde la experiencia y desde estos consejos que sin duda van a hacer que probablemente estemos mucho más preparados para las inundaciones y para este invierno. Así que muchas gracias por hoy día acompañarnos, y nos vemos en una nueva oportunidad. Encantado, pues gracias a ustedes. Y nos quedamos con ese mensaje de trabajar en comunidad, en lo que significa también desde lo micro, en los barrios, pero también desde la academia, con el sector privado, público y todas las diversas entes que corresponden. Seguimos avanzando, Conci, recordamos que hasta mediodía los estamos acompañando este día miércoles 22 de